buenas a todos. Mi nombre es Dante Navarrete Zavala y soy del equipo número 3 que está conformado por Diego Lizárraga, Analí Armendáriz, Norberto Pérez y pues nosotros nos tocó el tema de tuberías abiertas, en el cual a mí me va a tocar explicarles el ejercicio o dar un ejemplo de cómo se resuelve un problema de tuberías abiertas. Pues bueno, para comenzar, dice el problema: una tubería principal abastece al sistema a mostrar una figura 9.20. En el punto de unión, el manómetro M marca una presión de 4.3 atmósfera. Las características de los tres tubos son iguales, por lo que la distancia o la longitud es de 210 metros, el diámetro es de 100 milímetros, el factor de fricción es de 4.025 y lo que pide es calcular la carga H para que el gasto, para que el gasto alimentado al recipiente B sea de 5 litros por segundo con las tres válvulas abiertas. Muy bien, aquí viene estando la figura del mismo problema. Este es mi contenedor, el B. Aquí está mi contenedor C. Y aquí es donde viene fluyendo el agua a través de toda la tubería. Este es mi punto A y aquí está el manómetro. Muy bien, nosotros no conocemos aquí la altura total, pero conocemos la distancia que viene siendo las tuberías, ya que nos dice que son de 210 metros y es igual para todos, es en pocos casos es simétrico. Tenemos nuestra presión en el punto A, que es de 4.3 atmósfera o equivalente a 43 metros de presión. Dice que el gasto en B tiene que ser a 5 litros por segundo, que es equivalente a 0.005 metros cúbicos por segundo. Entonces, nosotros vamos a despreciar lo que viene siendo las pérdidas por las válvulas, ya que nos dice el mismo ejercicio que las tres se mantendrán abiertas, por lo que se desprecia. Nuestro diámetro es de 100 milímetros, equivalente a 0.01 metros. Ok, para comenzar, pues vamos a ejecutar lo que viene siendo nuestra ecuación de la energía de A a B, que nosotros la conocemos la ecuación de Bernoulli, que es nuestra altura en A más nuestra presión en A más la velocidad en A al cuadrado sobre la gravedad por 2 menos nuestra altura en B más la velocidad al cuadrado de B sobre 2G más la presión en B. Esto es igual a la pérdida o la carga, bueno, más bien la carga de A más la carga de B. Nosotros yo en este caso, yo ya pasé todo lo que viene siendo los datos de B hacia el otro lado, por eso al final se multiplica por un signo negativo. Entonces a continuación nosotros, para poder saber lo que viene siendo la carga o las pérdidas de energía, tenemos que las pérdidas por fricción es HF, es igual a F por L sobre D, que es la longitud sobre el diámetro, por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces nosotros solo sustituimos los valores. Nosotros tenemos F, que viene siendo nuestras pérdidas de energía. Perdón. Nuestro factor de fricción, que es 0.025, que ya nos da el ejercicio, que multiplica a nuestra longitud, que son de 210 metros, sobre nuestro diámetro de 0.1 metros. Esto nos da como resultado 52.5. Bueno, ya una vez teniendo nuestros valores o nuestros datos necesarios para continuar, podemos efectuar o sustituir los valores en la ecuación de la energía del punto A al punto B. Entonces yo tengo que mi altura en el punto A es 0, debido a que como no nos da un punto de referencia, tenemos que A está sobre 0, más nuestra presión en A, que ya no nos da, que son de 4.3 atmósferas, equivalentes a 43 metros de presión, más nuestra velocidad en A, que nosotros no la vamos a despreciar en este caso, menos nuestra altura en B, que nosotros aún no la conocemos, solo conocemos la altura del tubo,
más la presión en B, como está, es de descarga de tipo atmosférica, o sea, sale, es igual a cero, más nuestra velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Nosotros sustituimos los valores y pasamos todo lo que está del otro lado del igual hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos 43 metros menos la altura en B, menos la velocidad en B al cuadrado sobre 2G, menos el factor o las pérdidas, que es igual a 52.5 en A y en B, es igual a cero. Entonces simplemente como la única incógnita que tenemos o lo que queremos buscar es la altura en B, pasamos a ZB del otro lado de la igualdad del igual. Entonces tenemos que ZB es igual a 43 metros menos velocidad en B al cuadrado sobre 2G menos 52.5 por la velocidad en A al cuadrado sobre 2G menos 52.5 de la velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Y hacemos lo mismo para la ecuación de la energía del punto A al punto C. Esta cámara no quiere enfocar. Bueno, tenemos igual, no es lo mismo, la altura en A más la presión en A más la velocidad en A. Ahora, menos la altura en C más la presión en C más la velocidad en C es igual a la pérdida de A más pérdida de C. Pues nuestra altura en A se desprecia debido a que está sobre el nivel de referencia, es igual a 0, la presión en B es 43, menos nuestra velocidad en C, debido a que la velocidad en A pues no hay, y la altura C, como está al mismo nivel que A, es igual a 0, por lo que también se desprecia. Ahora lo mismo menos nuestro factor de pérdidas de 52.5 por la velocidad en A sobre 2G menos 52.5 por la velocidad de C al cuadrado sobre 2G es igual a 0. Bueno, entonces yo ya tengo lo que vienen siendo mis dos ecuaciones del punto A al B y del punto A al C. Entonces nos fijamos bien en las ecuaciones y vemos que todo está en función de la velocidad, no en función del gasto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que el gasto en A es igual al gasto B, que es 0.005 metros cúbicos sobre segundo, más el gasto en C. Entonces nosotros ocupamos convertir todo eso a velocidad. Sabemos que gasto es igual a velocidad por área, y si despejamos B, o la velocidad es igual al gasto sobre el área. Nosotros conocemos el área, pero no conocemos el gasto de todos. Tenemos que la velocidad en A es igual al gasto en A sobre pi por el diámetro, que es 0.1 metros, es igual en todos, al cuadrado sobre 4. Esto nos da 127.32 Q, el gasto en A, perdón. La velocidad en C es lo mismo, el gasto en C sobre el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a 127.32 gasto C. Y la velocidad en C, pues tenemos que es 0.005 porque ahí no tenemos el gasto, ahí sí tenemos el gasto, perdón, sobre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Eso nos da una velocidad de 0.637 metros sobre segundo. Entonces ya teniendo esto, nosotros podemos sustituir aquí una fórmula. Nosotros ya tenemos la velocidad en B, pero aún seguimos teniendo como incógnita la velocidad en A. Entonces, en el caso de aquí abajo, nosotros tendríamos que resolver lo que viene siendo A, despejándolo para poderlo después sustituir en la fórmula acá arriba. Bueno, como habíamos dicho, como queremos todo en función de la velocidad, y nosotros tendríamos que primero sacar lo que viene siendo BC y AC de la primera ecuación para poder resolver, de la segunda ecuación para resolver la primera ecuación. Entonces, estos mismos valores los vamos a sustituir todo, o a ponerlo en función de solo BC. Entonces tenemos que 43 metros menos la velocidad de C, que habíamos dicho que son 127.32 QC, que es el gasto al cuadrado sobre la gravedad por 2, menos 52.5,
que multiplica a 127.32 BA, pero BA tenemos que son 127.32 QA y QA tenemos que es igual a 0.005 del gasto de B más el gasto de C. Y así simplemente nos queda solo QC al cuadrado para no tener ninguna otra incógnita sobre la gravedad al cuadrado, gravedad por 2, menos 52.5 que multiplica 127.32 por el gasto en C al cuadrado sobre la gravedad por 2. Entonces, haciendo la multiplicación, nos queda que son 43 metros menos 43.954.76 del gasto C al cuadrado, menos, aquí nosotros tenemos un binomio cuadrado, entonces nos quedaría menos 43.376.41 que multiplica el gasto en C más 0.005 al cuadrado, y esto es igual a 0. Ya después nosotros tenemos, haciendo todos los cálculos, tenemos que son 0.975 menos 10.0875 multiplicado por el gasto en C menos 2030.956, no, 0.95 QC al cuadrado. Esta cámara no quiere enfocar. Entonces, como nosotros tenemos una función cuadrática, podríamos aplicar la fórmula general. Yo pues ya lo hice ya directamente, entonces solamente les voy a dar los resultados. Tengo que QC nos da pues dos valores por la fórmula general, uno positivo y uno negativo. El positivo da 0.01956 y el otro gasto C da menos 0.0245. Todos estos traen metros cúbicos sobre segundo porque es el gasto, pero a nosotros no nos interesa el valor negativo, la raíz negativa, simplemente vamos a tomar el positivo. Ya que tengamos el gasto C, podemos sustituirlo en nuestra ecuación del caudal, que es el gasto en A es igual al gasto C más el gasto en B. ¿Por qué nosotros no lo hacemos o lo sustituimos en la velocidad en C? Porque si lo aplicáramos ahí tendríamos que volver a hacer todo esto y es mucho show. Entonces simplemente lo sustituimos allá y nos da que el gasto A es igual a 0.005 metros cúbicos sobre segundo, que es el gasto B, más 0.01956 metros cúbicos sobre segundo, que es el gasto C. Y nos da que el gasto A es igual a 0.02456 metros cúbicos por segundo. Entonces ya nosotros, como queremos que todo esté en función de velocidad, esto lo sustituimos en la fórmula que ya nos había acabado de la velocidad de 127.32 por nuestro gasto en A, y esto nos da una velocidad de 3.132 metros sobre segundo. Entonces nosotros ya podemos continuar con nuestra primera ecuación para poder calcular la altura de B. Para finalizar con el ejercicio, entonces todo lo que tenga velocidad en B será sustituido por la velocidad que le habíamos sacado aquí, que es de 0.637 metros sobre segundo, y también la velocidad que nos había dado 3.132 metros sobre segundo. Entonces simplemente se sustituyen los valores y tenemos que nuestra altura en B, o la carga, es igual a 43 metros menos la velocidad en B al cuadrado sobre la gravedad por 2 menos la factor de fricción por la velocidad en B al cuadrado sobre 2 por la gravedad menos, ahora sí, nuestro valor que nos faltaba de 52.5 por la velocidad en A al cuadrado sobre la gravedad por 2. Entonces esto nos da como resultado una altura de 15.64 metros. O por lo tanto también se puede decir que la altura o la carga, perdón, es de 15.64 metros, que es lo que nos había pedido aquí mismo en el ejercicio, si es que esta cosa enfoca, que era calcular H, o sea, la carga para que el gasto sea equivalente de B, sea equivalente
a 15 litros por segundo. Entonces por nuestra parte ya sería todo. Espero que les haya gustado el video y pues ya.